Sabes, normalmente cuando pensamos en la brújula de una sociedad, pues asumimos que existe un norte magnético irrefutable. Ujú. Una realidad objetiva y compartida, digamos. Exacto. Tú miras la brújula, la aguja apunta en una dirección y todos, sin importar por qué partido votamos o en qué creemos, pues podemos estar de acuerdo en que ese es el norte. Claro, es el punto de referencia mínimo indispensable. Si llueve, llueve. Sí, o si hay inflación, hay inflación. Pero luego observas lo que está pasando hoy. O sea, piensa en el grupo de WhatsApp de cualquier familia. Uf, sí, un campo de batalla. Totalmente. Es como si de repente alguien hubiera alterado el campo magnético. La aguja gira de forma errática. Y lo que para tu tío es el norte indiscutible y un hecho comprobado, pues para tu primo es una conspiración total y absoluta. Viven en universos factuales completamente distintos. Así es. Y la pregunta que nos atormenta hoy es ¿quién rompió la brújula? Bienvenidos a The Debate, un espacio de contraste intelectual y exploración de múltiples perspectivas. Y bueno, hoy vamos a debatir exactamente qué nos trajo a esta crisis de la verdad, tomando como punto de partida las reflexiones del artículo reciente, este artículo llamado La verdad y sus desafíos. Exactamente. Y el verdadero meollo del asunto, donde tú y yo chocamos, es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, esta pérdida de la realidad compartida es consecuencia directa de la tecnología, de los algoritmos y la inteligencia artificial. ¿O es un problema provocado deliberadamente por los políticos desde el poder justo para dividirnos? Ese es el gran tema. Y mi postura aquí es muy clara. Yo estoy convencido de que el liderazgo político y su retórica hostil son los principales responsables de fracturar nuestra realidad. Es una estrategia de poder y es el factor decisivo que tiene que cambiar si queremos sanar. Pues yo vengo de un lugar distinto. Yo estoy segura de que estamos ante un choque tecnológico brutal que altera cómo funciona nuestra mente en sociedad. La retórica de los políticos es en realidad solo un síntoma de una enfermedad muchísimo más profunda. A ver, entiendo perfectamente por qué la tecnología parece el gran villano de moda. Suena lógico. Porque lo es. Pero déjame plantearlo así. Cuando analizamos la situación, la responsabilidad más pesada siempre recae en quienes dirigen el Estado. Uh-huh. No estamos hablando solo de que alguien lea una noticia falsa en Facebook y se la crea. Estamos hablando de una política de negación de la realidad que se vuelve institucional. O sea, piensa en la famosa frase del expresidente, el "yo tengo otros datos". Que se volvió un mantra en todo el país, por cierto. Un mantra peligrosísimo. Porque, a ver, no es una simple anécdota o una forma coloquial de debatir. Es una herramienta sistemática del Estado para no rendir cuentas. Entiendo tu punto, pero... Es que, piénsalo, si yo te digo, hubo 1000 homicidios, y tú desde el atril presidencial me dices, yo tengo otros datos, estás desmantelando la infraestructura misma de la verdad. Estás diciendo que los datos objetivos simplemente no importan. Claro, pero... Y en esta etapa de transición política que vivimos con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, la narrativa dicta cómo convivimos. Venimos de una herencia de sembrar odio, de inventar pleitos diplomáticos absurdos como los ataques a España solo para mantener a la gente enojada. Y para mí, si el jefe de Estado no se compromete con la verdad objetiva, pues es imposible que la sociedad funcione. Bueno, es una visión interesante, sin duda, pero siento que enfocarse tanto en la figura del presidente o de la presidenta ahora es mirar un tsunami a través de una lupa. A través de una lupa. Sí. Te estás fijando en la espuma de la ola y no en la placa tectónica que se rompió en el fondo del mar. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con la placa tectónica? Me refiero a la estructura tecnológica en la que vivimos inmersos. El artículo menciona, por ejemplo, las advertencias de Sundar Pichai. El CEO de Google. Exacto. Sus advertencias sobre la inteligencia artificial generativa y los deepfakes. Sí. Y quiero detenerme a explicar cómo funciona esto porque, no es ciencia ficción. No, para nada. La inteligencia artificial hoy puede clonar la voz de tu mamá, llamarte por teléfono y pedirte dinero.
puede generar un video ultra realista de un político diciendo algo que jamás dijo en su vida. Sí, lo hemos visto. Eso es un choque autónomo, es tecnológico, pero más allá de los videos falsos están las cámaras de eco. Las burbujas de las redes sociales, claro. Exactamente. Pero, ¿por qué existen estas burbujas? O sea, el algoritmo de plataformas como YouTube o TikTok no sabe de ideologías políticas, ni le importa el presidente en turno. Al algoritmo solo le importa una cosa, y es la retención de tu atención. ¿Y cómo te retiene? Pues jugando con tu biología. Apelando al enojo, ¿no? Justamente, se dio cuenta de que la indignación y el coraje mantienen tus ojos en la pantalla muchísimo más tiempo que un video de gatitos o una noticia neutral. Entonces el sistema empieza a aislarte. Te va encerrando. Te alimenta con contenido que valida tus prejuicios y te enfurece contra el bando contrario. Te inocula emocionalmente. Esto ya fragmentó a la sociedad, masivamente. El problema es que la tecnología está explotando nuestros instintos más primitivos. Y esto va a seguir pasando, sin importar quién se sienta en la silla presidencial. Fíjate que confieso que a veces me pierdo un poco cuando le damos tanta agencia a la tecnología. ¿En qué sentido? Como si fuera una fuerza de la naturaleza imparable. Entiendo perfectamente cómo los algoritmos monetizan el enojo, sí. Pero te ofrezco una analogía distinta. A ver, dime. Imagina que la inteligencia artificial, la desinformación y estas cámaras de eco de las que hablas son gasolina, una gasolina sumamente volátil que está derramada por toda la sociedad. Me gusta la imagen. Tiene razón en que la gasolina está ahí, pero la gasolina no arde por sí sola, necesita una chispa. Y es el liderazgo político quien deliberadamente enciende el fósforo y lo arroja al charco. O sea, esa es una gran metáfora. El problema y donde yo difiero es que asumes que la sociedad es inerte hasta que un político decide encenderla. Y no es así. Pero espera, fíjate en el peso institucional. O sea, ¿de qué sirve pedirle a la gente, al ciudadano común, que verifique sus fuentes en WhatsApp? Que sea crítico. Exacto. Que aprenda a dudar si la máxima autoridad del país usa todo el aparato del Estado para mentir. El Estado no es un simple usuario de Twitter. Es el termostato de la casa. Entiendo la diferencia de poder. Sí. Si el gobierno sube la temperatura al máximo, deliberadamente creando enemigos imaginarios y atacando a críticos todos los días, pues no debería sorprendernos que la gente empiece a sudar, a irritarse y a pelear. Estás legitimando la mentira desde el podio más alto. ¿Cómo le pides rigor al ciudadano si el propio Estado desmantela los hechos? Pues porque pensar que la verdad depende de la honestidad y la buena voluntad de un líder político es, francamente, una receta para el desastre. Es como esperar que el lobo cuide a las ovejas. Pero alguien tiene que marcar la pauta. A ver, yo tengo otros datos del que hablabas hace rato. Quiero que analicemos por qué funciona. No funciona porque el presidente sea un genio del control mental. No, claro que no. Funciona porque aterriza en un terreno cognitivo que ya está completamente devastado. ¿Devastado por qué exactamente? Por la inmediatez, por la falta de alfabetización crítica, por estas mismas redes sociales de las que hablamos. La retórica presidencial tiene éxito porque la población ya no tiene los anticuerpos para decir, a ver, muéstreme la metodología de sus otros datos. Ya veo por dónde vas. El político de hoy es un oportunista. Se sube a una ola de polarización algorítmica que él no creó. Simplemente la surfea. Entonces, culpar al político por la polarización es como culpar al surfista por la existencia del océano. Mira, no compro esa idea y te diré por qué. El surfista no cambia la química del océano, pero el presidente sí altera la realidad física del país. O sea, no se queda en un debate abstracto sobre algoritmos en Internet. Tiene consecuencias tangibles, violentas y de carne y hueso. ¿Te refieres a violencia física? Sí, piensa en el ejemplo trágico que se menciona en el artículo sobre Teotihuacán. Ah, claro, donde agredieron a unos turistas. Exactamente, turistas que fueron acosados y atacados. Y este evento se conecta directamente, a mi parecer, con un ambiente de hostilidad sembrado desde arriba. Yo ahí tengo mis reservas. Es que, piénsalo, cuando el Poder Ejecutivo asume un discurso beligerante contra un país, digamos, exigiendo disculpas históricas y tratando a una nación como el gran enemigo colonial, pues eso tiene un derrame social.
pero no hay una línea directa tan clara. No necesitas que el presidente le dé una orden directa a alguien para que vaya a atacar turistas. El mecanismo funciona cambiando el umbral de lo que es socialmente aceptable. Un grupo de la sociedad como el enemigo del pueblo, las mentes más vulnerables lo absorben, lo internalizan y actúan en consecuencia. Por eso digo que la narrativa política es el origen, siembra la semilla de la violencia física. Es un argumento que suena lógico, la verdad, pero creo que hace una conexión causal que es muy, muy peligrosa. Y aquí tenemos que ser sumamente rigurosos con los hechos. A ver, adelante. En el caso específico de Teotihuacán, sabemos, y se ha documentado ampliamente, que la persona que inició los actos violentos tenía alteraciones y problemas psicológicos severos. Sí, de acuerdo, pero eso no elimina el ambiente de hostilidad que lo rodeaba. Pero lo matiza de una forma fundamental. Si empezamos a culpar a la narrativa presidencial por las acciones impredecibles de individuos con crisis psiquiátricas, estamos evadiendo el problema real. ¿Y cuál es el problema real ahí? Pues un sistema de salud mental colapsado, no una declaración sobre la historia colonial. Atribuirle esa violencia clínica al discurso político es una generalización que nos ciega. Si dependemos de que los políticos hablen bonito para que no haya violencia en las calles, entonces nuestra paz social es de papel. Es que no se trata de que hablen bonito. Esa es una forma muy reductiva de verlo. Se trata de responsabilidad institucional, de no usar la maquinaria del Estado para azuzar y dividir. Entiendo, pero la solución real, la que necesitamos a largo plazo como sociedad, no viene de censurar o purificar el discurso político. Viene de desarrollar una empatía profunda y estructural. Suena bien, pero... Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro, a entender que hay múltiples ángulos de una misma realidad, independientemente del veneno que tire el político de turno. La resiliencia no baja del podio presidencial. Se construye desde abajo, desde la mente de cada persona. Me parece fascinante, pero también un poco utópico. Pensar que la sociedad puede autorrepararse y educarse en empatía cuando el Estado activamente le arroja arena a los ojos todos los días. Y para aterrizar esto, quiero llevarlo a la práctica pura y dura. A ver. Al nuevo gobierno. Estamos en un momento donde necesitamos saber si se acabó esta herencia de opacidad y conflicto o si va a continuar. Hay ejemplos muy claros de cómo el Estado manipula la realidad a través de la falta de transparencia. Y no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. A ver, dame un ejemplo concreto. El caso en Chihuahua con los laboratorios de estupefacientes. Imagina esto. Hay operaciones binacionales, donde participan agentes estadounidenses encubiertos. Ocurre una tragedia y pierden la vida 2 de ellos. ¿Qué hace el Estado? En lugar de rendir cuentas, de explicarle al contribuyente mexicano cuáles son los acuerdos de seguridad y qué salió mal, se esconde la información. Y peor aún, se utiliza el tema para hacer golpeteo preelectoral. Se manipula el sentimiento nacionalista. Sí, es un caso terrible. Y no olvidemos el tema de los programas sociales. Precisamente. Ese es el segundo punto que quería tocar. Proponer a quien fue la Secretaría de Bienestar para dirigir el partido oficial, Morena, esa es una señal de alerta gigantesca. Es un conflicto de interés enorme. Claro. ¿Cómo convences a la gente de que la política social es un derecho constitucional y no un regalo del líder del partido? El riesgo de clientelismo es brutal. Y fíjate, ni el caso de Chihuahua ni el de la Secretaría de Bienestar tienen nada que ver con deepfakes, ni con TikTok, ni con sesgos algorítmicos. No, son temas de política tradicional. Son decisiones de pura voluntad política. Es el poder decidiendo operar en la oscuridad y usar la pobreza con fines electorales. Abandonar estas prácticas es una decisión de Estado y es la única manera de sanar nuestra convivencia democrática. Te doy toda la razón en que el uso electoral de los programas sociales es una corrupción absoluta y nos regresa a los peores vicios de nuestro pasado democrático. Totalmente de acuerdo. Y la opacidad en temas de seguridad nacional, como el trágico evento de Chihuahua, pues es inaceptable. No hay defensa para eso. Pero, y aquí es donde regreso a mi punto estructural, ¿por qué funciona ese clientelismo? A ver. ¿Por qué el gobierno puede usar una tragedia binacional para ganar puntos políticos? Pues porque tienen el monopolio de la información oficial y los recursos. Ellos controlan la narrativa. Sí,
pero sobre todo porque la táctica clientelar solo es efectiva si aterriza en una sociedad que no sabe discernir. Si el partido en el poder utiliza los programas sociales para movilizar votos, esa estrategia es fructífera única y exclusivamente si el ciudadano no tiene las herramientas críticas. ¿Herramientas para qué? Para decir, oye, este dinero es un derecho que sale de mis impuestos, no me lo está regalando la presidenta y por lo tanto, pues no le debo mi voto. Espera, déjame ver si te entiendo bien. ¿Me estás diciendo que la culpa de que haya clientelismo y manipulación estatal es del ciudadano por no ser lo suficientemente crítico? No, no estoy diciendo eso. Porque eso suena peligrosamente a culpar a la víctima. No es culpar a la víctima, es ser realista sobre dónde reside el poder que verdaderamente puede cambiar las cosas. A ver, Claudia Sheinbaum no opera en el vacío. Si esperamos a que la clase política, mágicamente, por un ataque repentino de ética, decida dejar de manipular la información y de comprar lealtades, nos vamos a quedar esperando 100 años. En eso sí te doy la razón, lamentablemente. El candado real contra el clientelismo y contra la manipulación, llámese otros datos o llámese opacidad en Chihuahua, es un ciudadano que duda. Un ciudadano que ha desarrollado un sistema inmunológico cognitivo robusto. Entiendo. Y ese sistema inmunológico hoy está bajo el ataque constante, no solo de los políticos, sino de la economía de la atención y la tecnología de la que hablábamos al principio. Por eso digo que el éxito de este nuevo gobierno no depende de lo que diga la presidenta, sino de la evolución de la conciencia social. Entiendo tu punto sobre el sistema inmunológico. De verdad lo entiendo. Pero creo que no podemos eximir al patógeno de su responsabilidad. Claro que no. Si hacemos un recuento de todo lo que hemos platicado hoy, yo me mantengo firme en una convicción. La tecnología, las redes y la inteligencia artificial complican el panorama brutalmente. Le añaden una capa de dificultad que no habíamos visto nunca. Una capa muy gruesa, sí. Pero el liderazgo ético y una narrativa política apegada a la verdad son el cimiento de la casa. Si el gobierno no se compromete con los hechos duros, si no rinde cuentas claras sobre la seguridad en el país y si no deslinda la ayuda social de las campañas electorales, cualquier intento del ciudadano por educarse críticamente va a ser como nadar contra un tsunami. La gran responsabilidad de no polarizar y no mentir sigue recayendo y debe recaer en Palacio Nacional. Y yo, por mi parte, cierro reafirmando que obsesionarnos con quien ocupa Palacio Nacional y qué dice en sus conferencias nos mantiene distraídos. Nos ciega ante la verdadera amenaza de esta época. ¿Qué es la tecnológica? Que falsifican nuestra realidad, van a seguir ahí, fragmentando lo que entendemos por verdad. El discurso político divisivo y el clientelismo son solo parásitos que se aprovechan de un cuerpo social debilitado. Es una forma muy cruda de verlo. Pero realista. Si queremos salvarnos, la cura no la va a redactar el gobierno. La cura requiere que nosotros reeduquemos nuestra intuición, manejemos nuestras emociones y aprendamos a navegar en un ecosistema digital que, literalmente, está diseñado para enojarnos. Creo que, a pesar de nuestras diferencias sobre la causa raíz, hay un punto donde indudablemente convergemos. México está cruzando un momento crítico. Definitivamente. Estamos en una etapa de transición real que exige dejar atrás las sombras, la opacidad y esa costumbre tan arraigada de dividirnos para gobernar. El nuevo liderazgo tiene la oportunidad de actuar distinto. Totalmente. Esa exigencia de evolución, de dar un salto hacia adelante, es compartida. El debate sigue abierto sobre si el peso de esa evolución recae en transformar el discurso que viene desde arriba, desde las instituciones, o si depende de una revolución crítica y de empatía generada desde abajo por ciudadanos enfrentándose a un mundo tecnológico cada vez más complejo. Es una intersección increíblemente compleja, ¿no? Entre la revolución tecnológica y la responsabilidad política más clásica. Y bueno, a quienes nos escuchan, esto es solo la punta del iceberg. Apenas rascamos la superficie. ¿Sí? El cruce entre cómo la tecnología moldea nuestras emociones y cómo el poder político aprovecha esa vulnerabilidad tiene 1000 aristas más, desde la seguridad hasta nuestra salud mental. Les invitamos a seguir cuestionando todo esto. Exacto, porque al final del día nadie va a venir a hacer el trabajo crítico por nosotros. Esa es nuestra chamba. Así es. Retomando la imagen con la que empezamos hoy, el campo magnético de nuestra sociedad está perturbado.
La aguja de la brújula oscila violentamente entre la manipulación tecnológica que nos aísla y la retórica política que nos divide. La verdadera pregunta que queda flotando para todos es, en medio de toda esta tormenta de ruido, de enojo algorítmico y de datos falsos desde el poder, ¿todavía tenemos la capacidad individual de recalibrar nuestra propia brújula y encontrar de nuevo el norte? Gracias por acompañarnos en The Debate. Hasta la próxima.